Romanos capítulo 3, versos 28 al 31, dice así su palabra. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Inclina su rostro y oremos juntos a nuestro Dios. Padre, bendito y eterno, te agradecemos nuevamente esta mañana por estar juntos, alabándote, rogando tu favor, pero también oyendo tu palabra, Dios. Y te queremos rogar nuevamente en esta oportunidad que tú abras nuestro entendimiento espiritual para comprender de mejor manera lo que tu palabra nos enseña. Dios mío, permite que nuestro duro corazón, nuestro desobediente corazón, pueda comprender tu palabra de verdad y ser transformado por medio de ella. Dios mío, confróntanos. Dios mío, cambia nuestras definiciones si es que estas están equivocadas. Padre, te rogamos humildemente que seas tú obrando en cada uno de aquellos que estamos aquí y que podamos ser moldeados conforme a tu verdad. También te quiero rogar, Señor, por mi vida como pastor y predicador, rogarte, Señor, que tú uses mi vida, que tú uses este sermón y que cada cosa que salga de mis labios estén conformes a tu palabra. Padre, permite que tu Espíritu Santo obre y hable por medio de mi persona, reconociendo en primera instancia que soy falto, que soy un pecador, pero que solo por tu gracia he sido justificado, que solo por tu favor esta mañana puedo pararme en la autoridad de tu palabra a decir lo que tú tienes para nosotros. Señor, glorifícate en medio de nosotros por medio de tu palabra. Gracias, Dios mío, te doy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oramos. Amén y amén. Puede tomar asiento. Quiero comenzar contándoles una historia que muy probablemente les suene familiar. Era domingo y el taxi estaba atrasado. Fue así como el pastor Pepe, pastor de la segunda iglesia de la ciudad vecina, llegó a esta iglesia que estaba en el lugar donde él se estaba alojando por un trámite que tenía que hacer. Cuando llegó, ya se escuchaba la música. Estaba la alabanza cantando la iglesia en pleno, alabando. Al momento de cruzar por el umbral de la iglesia, notó y le llamó la atención un hombre que se encontraba arrodillado en la última silla y al verlo se extrañó por la posición en la cual estaba este hombre. Al mirarle la cara, notó algo familiar. Sin embargo, no pudo reconocerlo. Pasó adelante, como es conocido por los pastores, en la primera fila. Llegando atrasado, se sienta junto al pastor de la iglesia, que era el pastor Jonás. Lo saluda y se integra a la alabanza. Luego de terminar esa alabanza, el hermano que estaba dirigiendo el culto invita a toda la congregación a dar gracias a Dios por los motivos que tuvieran para hacerlo. En ese momento, el pastor inclina su rostro, el pastor Pepe, de quien estamos hablando, inclina su rostro y comienza a agradecer a Dios. Mientras tanto, se desconcentra un poco en ese ir y venir de los que están orando, y el rostro de aquella persona que estaba atrás le hace sentido. ¿No era este el político que meses atrás había sido denunciado por mal uso de fondos y también este hombre había sido acusado de adulterio con su secretaria? En ese momento volvió en sí este pastor y continuó su oración de gratitud. Comenzó a decir: gracias, Padre, te doy porque tú has sido bueno conmigo.
Gracias te doy porque no soy ladrón. Gracias te doy porque no he adulterado, soy fiel con mi esposa por más de 20 años. Gracias te doy, Señor, porque no soy como ese político que está atrás. Gracias te doy. Mientras tanto, este político estaba arrodillado llorando. Y en vez de agradecer a Dios, lo único que hacía era pedir perdón al Dios que había ofendido y por todas las cosas que él había hecho. Esta historia, que probablemente le parece muy similar a algo que ya ha escuchado, nos muestra dos personas. Nos muestra a un pastor Pepe orgulloso de lo que no ha hecho, justificándose y validándose en lo que no ha hecho. Y este otro hombre, un vil pecador, un hombre corrupto, acusado de corrupción y acusado de su adulterio. Déjenme decirles algo. La conclusión de esta historia es que el verdadero justificado era aquel político que estaba pidiendo perdón y no aquel pastor que estaba orgulloso de su conducta. Hermanos, muchas veces nosotros olvidamos que la salvación no es por algo que hagamos, no es por lo bueno que somos, no es por lo correcto que somos, no es por lo íntegros que somos, sino que la salvación es un regalo de Dios. Este político pecador que justamente se nos hace muy atingente en nuestra época, en el tiempo que estamos pasando como país, representa precisamente lo que contextualmente representaba el fariseo y el publicano en la historia que el Señor Jesucristo cuenta. Hermanos, nunca debemos olvidar que la salvación la tenemos exclusivamente porque Dios nos la ha dado, porque nació en su corazón. Semanas anteriores hablábamos que solamente tenemos salvación, justificación. ¿Por qué? Por gracia. Que el motor del corazón de Dios para salvarnos exclusivamente fue por gracia y no por otra cosa. No por otra cosa. Y que el único que salva es el Señor Jesucristo, quien ha sido el mediador entre Dios y nosotros. Pero es necesario que en esta oportunidad y conforme a estos pasajes analicemos otra arista importante de lo que es la salvación o la doctrina de la salvación y tiene que ver con el rol que cumple la fe en la justificación del hombre. El pastor Pepe confiaba en sus obras. Este político, en lo único que confiaba era en la buena voluntad de Dios que lo podía perdonar. Y eso se llama, en términos sencillos, fe. Es importante eso, hermanos, porque debemos nosotros clarificar qué es la fe, saber qué es la fe, qué implicancia tiene esta dentro del proceso de la salvación, porque tristemente en oportunidades no lo comprendemos de esa forma. Por eso el título del sermón de hoy es responder una pregunta: ¿cómo recibimos la salvación? Y la respuesta a esa pregunta es solo por fe. Hoy veremos tres cosas importantes de acuerdo a este pasaje. La primera es que la fe apunta al justificado. En segundo lugar, la fe como un medio universal para la salvación. Y en tercer lugar, la fe como confirmación de la ley. Esas son las tres cosas que vamos a estar hablando hoy. Y déjenme decirle nuevamente y ser majadero en esto, realmente es necesario que todos aquellos que hemos creído en Cristo comprendamos cuál es la labor de la fe dentro de la obra de redención. ¿Por qué? Porque nos podemos equivocar, nos podemos confundir en cuál es verdaderamente la misión de esta. Un pastor inglés del siglo XVII dijo lo siguiente, mire: la justificación por la fe es el punto de creencia que determina si la iglesia se mantiene o cae. Imagínense en esto. La justificación solo por la fe determina si la iglesia está en pie o cae. Por eso es tan importante esta doctrina,
Por eso es tan importante comprender cuál es la labor de la fe en la justificación del hombre. La mitología griega enseñaba, creía, que había un titán que tenía como castigo sostener en sus espaldas el mundo. Este titán se llamaba Atlas. De la misma forma, la doctrina de la justificación por sola fe es el Atlas que sostiene el mundo o todo el concepto global de la salvación y justificación del ser humano. Por eso es tan importante esto. Precisamente la doctrina de la justificación por sola fe es lo que nos diferencia a nosotros del catolicismo romano. La Iglesia Católica Apostólica Romana tiene una definición totalmente distinta a la que las Escrituras nos enseñan con respecto a la justificación del hombre y el rol de la fe en ella. El catolicismo romano, Roma, no niega la fe, no niega la gracia. Para el católico romano, la salvación es por gracia y es por fe. Lo que ellos niegan es la exclusividad de la fe y de la gracia. Y ahí estamos en completo desacuerdo con el catolicismo romano. Ellos tienen un concepto que se denomina la justificación progresiva. Ellos confunden la santificación progresiva y le añaden este concepto de la justificación progresiva. Es decir, Dios justifica, pero para que una persona esté completamente justificada, lo que debe hacer es ir haciendo sacramentos. Entonces, los sacramentos son los que van a ir perpetuando y confirmando su salvación. Por eso nosotros no somos católicos romanos. Por eso la Iglesia protestante, a partir del tiempo ya más definida, a partir del tiempo de Martín Lutero, por allá en el año 1517, se divide del catolicismo romano. ¿Por qué? Porque la doctrina fundamental que movió el corazón de Martín Lutero era que la salvación venía solamente por medio de la fe. Entonces, eso es importante, porque si nosotros comprendemos verdaderamente cómo es que la justicia de Dios obra por medio de la fe, también llegaremos a otra conclusión, en que la fe no está sola. Nosotros somos justificados solo por la fe, pero esa fe no está sola. Voy a pasar a explicarlo más detenidamente. Entonces, hermano, es necesario que comprendamos esto. Es necesario que comprendamos cómo verdaderamente nuestro proceso de santificación, de justificación y de salvación. Porque si no lo comprendemos, vamos a equivocarnos y podemos fallar a Dios y pensar que de alguna manera nosotros proveemos algo a la hora de ser salvos. Y esto no es así. El corolario principal que vamos a ver hoy día es este. La fe es la respuesta ante la obra de Cristo, que aplica a todo creyente la justicia que la ley había previsto. Eso es, hermanos míos. La fe es la respuesta ante la obra de Cristo, que aplica a todo creyente la justicia que la ley había previsto. Eso es importante, porque hay personas que de pronto piensan que la fe le es un mérito, y la fe no es un mérito. La fe no es un mérito. Por eso es necesario que comencemos a ver cómo este pasaje nos va mostrando específicamente qué es la fe y cuál es el rol que ésta cumple en el proceso de salvación. Vayamos por favor al versículo 28, acompáñame ahí en la lectura. Dice esto el apóstol Pablo en el versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Perdón, era una exclamación, no era una pregunta. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Eso es lo importante. Ahora, el texto comienza diciendo que el hombre es justificado por fe. Es justificado por fe. Pero, hermana, ¿qué implica ser justificado? ¿Por qué se habla de justificación? ¿Por qué se necesitaba la justificación? ¿Por qué el hombre requiere ser justificado? ¿Por qué? ¿Por qué se emplea ese término? Y es ahí, hermanos, donde tenemos que comprender esto de una manera mucho más global y desde un principio. Lo mencionábamos delante, Dios es un Dios creador.
Dios es el rey del universo. Él es el soberano del universo. Pero dentro de el gobierno y el orden que Dios establece, el ser rey también le faculta para ser juez. En nuestras sociedades modernas, los poderes del Estado se han dividido en tres, ¿cierto? El poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Pero dentro del orden de Dios, del gobierno de Dios, todos los poderes están unificados en Dios. Por tanto, el hecho de que Él sea rey implica de que Él norma, Él gobierna y Él juzga. Esas tres cosas engloban el concepto de la soberanía de Dios. No tan solo la soberanía de Dios implica su control sobre todo lo creado y todo lo que sucede, sino que también la soberanía de Dios implica su rol como gobernante y juez de toda creación y de toda criatura. Entonces Él, como creador y juez, Él llegará el día en el cual toda criatura tendrá, toda creación y en particular todo ser humano tendrá que dar cuenta delante de Dios si verdaderamente cumplió el propósito por el cual Él lo había creado. Hermanos, ¿cuál es el propósito principal del hombre? Glorificar a Dios y gozarse de Él por siempre. Glorificar a Dios. Todo hombre que no glorifica a Dios, cuando llegue ese punto del juicio, no puede ser considerado justo. ¿Por qué? Porque no cumplió con lo que Dios había establecido que debía cumplir. ¿Se entiende la idea? Entonces todos pasaremos por un juicio. Escrito está en su palabra que luego de la muerte que viene el juicio. Todos compareceremos delante de Dios. Todo hombre, crea en Dios o no crea en Dios, va a tener que un día comparecer delante de Él. Cuando se presente delante de Él, si este hombre no cumplió con el estándar que Dios había estipulado para él, es decir, que le glorificara y se gozara de Él por siempre, este hombre va a ser condenado a un castigo eterno. Esa es la condición en la cual se encuentra el mundo completo. Esa es la condición en la cual todos estábamos. Nuestra posición era de injusticia. Si nosotros, hermanos, hermanas, no creyéramos en Cristo, el día del juicio sería terrible para nosotros. Simplemente estaríamos de pie escuchando la sentencia de aquel que está sentado en el trono, mandándonos a todos al lago de fuego y azufre, que es la retribución justa por no haber cumplido con el propósito que Dios estableció a la hora de crearnos. Hermanos míos, a veces tenemos resquemor cuando escuchamos esto. Pero ¿cómo Dios? Si Dios es amor, ¿cómo Dios, que es tan bueno, va a permitir que su creación, el ser humano, se vaya al lago de fuego y azufre en castigo eterno? ¿Cómo un Dios de amor va a hacer eso? Hermanos, es tan sencillo como esto. Cuando usted hace un pastel y el pastel le quedó malo, y el pastel no cumple el objetivo por el cual fue hecho, ¿qué hace usted con el pastel? ¿Lo sirve a los demás? ¿Lo pone a la mesa? No cumplió con el objetivo. Entonces, no es tan ilógico pensar que aquel que no cumple con el propósito por el cual fue creado sea condenado. Ahora, eso sí parece fuerte, pero es mucho más profundo y fuerte, porque lo que al hombre lo aleja de Dios es el pecado, y el pecado es una aberración delante de Dios. El pecado es una ofensa directa contra la santidad de Dios. Por eso es tan grave, por eso la retribución al pecado es la muerte eterna. ¿Y qué es la muerte eterna? Estar separado de Dios, sufriendo el castigo de Dios en el lago de fuego y azufre. Entonces, eso es tan importante, hermanos míos, porque a veces vemos las cosas de una manera sencilla y no comprendemos la profundidad ni la gravedad de nuestro pecado. Todos nosotros deberíamos, por justicia de Dios, ser echados al castigo eterno.
Sin embargo, Cristo viene a nuestro favor y Él, por medio de cargar nuestras culpas, de pagar el precio de nuestros pecados, es que hoy tenemos libre acceso a Dios y podemos tener certeza, tranquilidad, confianza en que nuestros pecados han sido perdonados. Y cuando llegue el momento de presentarnos delante del trono de Dios, seremos salvos de su ira eterna. Es por la obra de Cristo y nada más. Entonces eso es importante, porque todos somos por naturaleza, sin que hayamos conocido a Cristo, injustos. El Salmo 14, versículo 2 al versículo 3, dice: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por tanto, la condición del hombre frente al juicio de Dios es injusto. Injusto. Esa es la condición. Entonces, para poder comprender qué significa justificación, primero tenemos que comprender el estado en el cual el hombre se encuentra de manera natural, que es un estado de injusticia y por ende de castigo eterno. Sin embargo, Cristo obró en nuestro favor. Sin embargo, Él se sacrificó, se puso en nuestro lugar, pagó nuestra deuda. Y como dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, Él, justo, pagó por los injustos. Primera de Pedro 3, 18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Es así como aquel que era justo murió por los injustos, otorgándonos a nosotros su justicia. De ahí nace este concepto de justificado. Justificados. Somos justificados porque no éramos justos. No cumplíamos con el estándar, no cumplíamos con la norma de Dios. Por esa razón éramos injustos. Sin embargo, Cristo nos imputa, nos da, nos otorga su propia justicia para que nosotros seamos justificados. ¿Qué es lo que ocurría cuando usted iba al colegio y faltaba un día a clases? Su padre iba a la dirección del colegio y le justificaba. ¿Qué significaba eso? ¿Que usted no había faltado a clase? No, usted sí había faltado a clase. La justificación lo que implicaba era que usted tenía motivos y estaba bajo autorización de sus padres el haber faltado. Es lo mismo en nuestro caso. La justificación para nosotros no significa que no hemos pecado. Hemos pecado. Pero la justificación que Cristo hace en nuestro favor nos hace a nosotros exentos de la culpa del pecado porque alguien ya la pagó en nuestro lugar. Eso es justificación. Por eso es que necesitábamos ser justificados. Ahora bien, ¿cómo es que Dios pone al alcance nuestro esa obra de justificación? Y eso es lo que la Escritura nos está mostrando aquí. La respuesta a esta pregunta, el cómo, es por fe. Por fe. Solo por fe. En Romanos capítulo 1, verso 17. El apóstol Pablo dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: más el justo por fe vivirá. Fíjense en esto. La ley no puede justificar a nadie. La ley no puede justificar a nadie porque el ser humano no puede cumplirla. Y si el ser humano no puede cumplir la ley de Dios, el estándar de Dios, eso implica que tú te encuentras en un estado de deuda para con Dios. Entonces, por eso, la justificación viene exclusivamente
no por medio del cumplimiento de las obras de la ley, porque nadie lo puede hacer. Hermanos, nadie puede cumplir la ley completamente. Cuando tú transgredes un solo mandamiento, tú te hiciste culpable de todos los demás. Tú me puedes decir, pero yo no soy adúltero. ¿Pero has mentido alguna vez? ¿Has robado alguna vez? Sí, pastor, lo hice. Entonces tú eres un pecador. Pero si yo no he adulterado, sí, pero el mismo que dijo, no robarás, dijo no adulterarás. En el mismo lugar donde lo dijo uno, dijo lo otro. Por tanto, si tú transgredes uno de los mandamientos, tú transgrediste todo. Eso es lo que la palabra de Dios nos muestra. Entonces, eso es importante. La ley no puede justificar a nadie. La justificación la da Dios. Y el medio por el cual da esa justificación es la fe. En Hechos capítulo 13, versículo 39, Hechos 13, 39, dice esto el apóstol Pablo. Dice, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. ¿Se da cuenta? La ley no puede justificar a nadie, porque nadie puede cumplirla cabalmente. Nadie puede cumplir con una y romper el otro sin romper todo lo demás. Entonces la ley que Dios dio no cumple el objetivo de salvarnos. Cumple otro objetivo que lo vamos a ver, pero no es salvarnos. Lo único que nos salva es la justificación que Dios nos da. Y esa justificación nos la da por medio de la fe. Y aquí es donde vamos a detenernos para conocer la naturaleza y la acción de la fe, hermano mío. La fe no es una obra, ¿ya? La fe no es una obra. La fe no es un mérito. Es todo lo contrario. Porque hay personas que dicen, no, esta persona no cree en Dios, no se merece la salvación. ¿Sabes qué? Tú tampoco te merecías la salvación. Y tu fe no es una obra que juega a tu favor. Y eso es muy importante que lo tengamos claro. La fe no es una obra. La fe no es una obra. Tener fe no te da mérito. Eso es cierto, hermano mío. La fe no te da ningún privilegio, porque la fe es un regalo. La fe es un regalo. Hay algunos cristianos, como les decía, que menosprecian a aquellos que no tienen fe. Y muchas veces nuestra relación o la forma en que nos referimos al incrédulo es despectiva en función a que nos sentimos superiores por el hecho de que nosotros creemos y que ellos no creen. Y decimos, pero si no quiere creer. Y de alguna forma indirecta validamos nuestra fe como algo que nos pone en un estatus distinto a aquel que no cree. Y eso está mal. Eso está mal. Muchos hermanos tienen esa confusión en su mente. Muchos hermanos creen que el hecho de tener fe es el punto de inflexión. Hay gente que dice, no, si yo siempre tuve temor de Dios. No conocía a Cristo, pero sí tuve temor de Dios. Y de alguna forma eso lo toman como un mérito y que aparte por ser creyentes, ahora son salvos. No, hermano mío, no nos confundamos. La fe no es un mérito. La fe no es un mérito. La fe es el instrumento por el cual recibimos la justificación. Eso es la fe. La fe es el instrumento por el cual recibimos la justificación. No hay mérito en la fe. No hay mérito en la fe. Cuando usted, veámoslo de esta manera. Cuando usted desea leche, ¿cierto? Va al supermercado, toma la leche, pero la leche no viene sola. ¿En qué viene la leche? En caja. O sea, el medio que estableció el productor de la leche
para que usted reciba su leche es por medio de la caja. La caja es el instrumento por el cual usted recibe la leche. La fe, hermanos míos, es la caja. La fe es el instrumento que porta la justificación de Dios. Fíjate, tú no pagaste por la caja. Tú no fuiste a comprar la caja. Tú fuiste a comprar la leche. Sin embargo, la leche viene en caja. La fe, hermanos míos, es la caja. Es el medio instrumental por el cual la justificación de Dios llega a nosotros. Eso es tan importante, hermanos míos, porque nosotros no hemos sido justificados por nuestra gran fe. La fe no nace de nosotros. Seríamos necios si nos jactáramos de que tenemos fe, porque la fe no proviene de nosotros. No proviene de nosotros. Los mismos discípulos le dijeron al Señor, aumentaron la fe. ¿Por qué? Porque reconocían que la fe no venía de ellos, sino que el Señor Jesucristo se las otorgaba. La Biblia nos enseña, hermanos míos, que la fe es un don de Dios. Es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Así que no hemos sido justificados por nuestra gran fe. La fe es el medio en el cual recibimos nuestra justificación. La fe nos fue dada. La fe no nació en nuestro corazón. Así que, en estricto rigor, y por favor capte bien esto, en estricto rigor, la fe no nos salva. Presta atención. En estricto rigor, la fe no nos salva. Lo que nos salva es la justificación que Dios nos da por medio de la fe. ¿Se da cuenta? La fe es el vehículo que transporta la justificación de Dios al hombre. Por eso mismo no podemos considerar el hecho de que creamos en Dios, que confiemos en su verdad y en su palabra como algo en el cual nos jactamos. No podemos hacer eso, porque la fe viene de parte de Dios, nace de Él. Fíjese lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Se da cuenta? La fe no es de nosotros, es don de Dios, al igual que la gracia que hemos recibido. Por eso no debemos jactarnos nunca de que creemos. Nunca debemos hacer eso. Fíjese también lo que dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 6, versículo 29. Juan 6, 29. Respondió Jesús y les dijo, fíjese, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. O sea, la obra de Dios es que nosotros creamos. O sea, la fe no nace en el corazón del hombre, sino que es otorgada por Dios. Por tanto, nunca podríamos jactarnos de nuestra fe. Y eso, hermanos míos, tiene que quedarnos muy claro esta mañana. La fe no nos da un mérito especial. No, la fe la recibimos de Dios como el medio por el cual Dios ha dispensado su justificación a nuestras vidas. Y eso es muy, pero muy, muy, muy importante. Imagínese esto, que un limonero que está pidiendo dinero considerara que se merece la limosna que usted le dio por el hecho de haber extendido la mano. Es lo mismo. Si alguien cree que por su fe merece la salvación, es como ese limonero, que cree que por el hecho de simplemente haber extendido su mano, ha recibido aquella limosna. No, hermanos míos, es solo el medio. La fe
es el medio, el instrumento por el cual Dios nos da su justificación. La fe involucra todo lo contrario a la confianza. La fe precisamente lleva a que nosotros no confiemos en nuestros propios méritos, sino que creemos en que alguien lo hizo por nosotros. Eso es lo que verdaderamente hace la fe. Eso es, hermanos, no otra cosa, no otra cosa. La fe es precisamente un sentido de despojo de la autoconfianza. Entonces, esto es importante porque una de los llamados que nosotros tenemos como creyentes, en particular aquellos que somos padres, es a poder guiar a nuestros hijos al conocimiento de Dios. Entonces ahí nosotros nos encontramos con una encrucijada, entendiendo ahora esto. ¿Por qué? Porque podríamos haber cometido el error de haberles enseñado a ellos que por el hecho de creer van a alcanzar el favor de Dios. Ahora, ¿cómo, entendiendo que la fe es un instrumento de Dios solamente, cómo vamos a enseñarle a nuestros hijos la fe? Buena pregunta. ¿Cómo hacemos la fe aplicable, no tan solo en lo salvífico? Porque tenemos que preparar a nuestros hijos para lo salvífico. Pero ¿cómo vamos a hacerlo en las cosas cotidianas, primeramente? Porque si no somos capaces de mostrar y promover la fe en las cosas cotidianas, mucho menos lo seremos para mostrar la fe que conduce a la salvación. Hermano mío, siempre mostrémosle a nuestros hijos que todo viene de Dios. Todo. Enseñémosle a ser agradecidos. Nos cuesta eso. En lo personal lo digo, nos cuesta eso. Muchas veces la oración por los alimentos de nuestros hijos terminan siendo como un requisito para poder comer. Y no necesariamente porque haya gratitud o que entiendan que lo que estamos comiendo viene de parte de Él. Enseñemos nosotros que hemos confiado en el Señor a nuestros hijos fe. ¿Pero cómo? Enseñémosle reconociendo que lo que tenemos y todo lo que adquirimos viene de parte de Dios y por gracia de Él. Esa es la forma. Esa es la forma. De esa forma ellos comprenderán que es el favor de Dios solamente el que les puede dar salvación cuando ya tengan edad de conciencia. Si no, la verdad es que estamos obrando mal y enseñándoles mal. E incluso cometer el error, porque a mí me pasaba, y lo digo como hijo, habiendo crecido en una familia creyente, yo no siendo creyente, me burlaba y cuestionaba a los que no eran creyentes, al igual que yo, pero como yo era hijo de cristiano, tenía algo más de conocimiento. Por tanto, yo decía, pero ¿cómo no creen en Dios? Y de alguna manera no asumía el poder de la gracia, del favor que Dios nos da por medio de la fe. Esa es la manera, hermanos. Confiar en Dios, entregarnos a Dios. Y eso es tan difícil. Es tan difícil. Pero si no podemos transmitir eso en las cosas cotidianas, ¿de qué manera creemos poder hacerlo cuando le presentemos aquellas cosas que van a trascender para la eternidad? Eso es para que lo reflexionemos, hermanos míos. En segundo lugar, lo que nos muestra este pasaje es la fe como medio universal para la salvación. O sea, vimos que la fe apunta a aquel que recibe la justificación y en segundo lugar, la fe como un medio universal para recibir la salvación. Fíjense en los versículos 29 y 30 de Romanos capítulo 3. Versículos 29 y 30. Dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. La iglesia normalmente por años ha creído en esta concepción de que Dios tiene dos pueblos, que Dios tiene a la iglesia y que Dios tiene al pueblo de Israel. Y es un pensamiento que es común dentro de la iglesia cristiana. Hermano mío, Dios es uno. Dios es uno. Dios tiene un pueblo. Y Dios tiene un medio para que ese pueblo alcance la justificación.
Y esa es la fe. El único medio es la fe. Tanto gentiles como lo somos nosotros, porque nosotros no somos judíos. Nosotros somos esos gentiles. Tanto gentiles como judíos alcanzan la salvación por el mismo medio que Dios estableció, la fe. Entonces no es que los judíos sean salvos porque hoy día, por ejemplo, cumplen con la fiesta. Hace poquito fue la fiesta de Sucot, que es la fiesta que hablamos la otra vez cuando estábamos hablando de Nehemías, la de las enramadas o la fiesta de los tabernáculos. Y ellos cumplen rigurosamente hasta el día de hoy la fiesta del Sucot. Ellos creen que Dios está y mora en su hogar porque ellos celebran Sucot. Esas cosas no cumplen el rol de salvarles, de darle mayor gracia. Esas cosas simplemente apuntaban a Cristo para que ellos acudieran al verdadero tabernáculo, al verdadero Mesías que vendría y que ellos recibirían. Entonces, eso, hermanos míos, es importante. El único medio que Dios ha establecido para judíos y para gentiles para alcanzar justificación es la fe. No hay otro. No hay otro. No era por los sacrificios. Hay también personas que creen que en el Antiguo Testamento los judíos o los israelitas eran salvos porque hacían sacrificios. No, es por fe. Siempre ha sido por fe. Siempre ha sido por fe, hermano. Nunca fue de otra manera. La ley cumplía un propósito, pero el propósito de la ley no era salvar, era otro. Entonces, eso es importante, siempre ha sido por fe. Antes y ahora, para judíos y para gentiles, el único medio para recibir la justificación de parte de Dios y la salvación es a través de la fe. Hechos capítulo 10, versículo 34 al 35. Hechos 10, 34 al 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. No era solo la salvación para los judíos, sino para todos. Y el medio que él estableció para que toda la gente alcanzara la salvación, la justificación, ¿cuál es? La fe. Romanos 9, 24. Romanos 9, 24. Dice así: a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Hermanos, Dios tiene un solo pueblo, los redimidos, un solo pueblo. Y el único medio para salvar a ese único pueblo es por medio de la fe. ¿Por qué? Porque Dios es uno. Dios es uno, y ese es el argumento de base que da Pablo ahí en Romanos 3. Porque Dios es uno, salvará por medio de la fe tanto a los de la circuncisión como a los de la incircuncisión, es decir, judíos como también gentiles. Entonces eso es importante, ¿ok? ¿Por qué? Porque, como les decía, la ley nunca cumplió el propósito de otorgar salvación. Porque producto del pecado arraigado en el corazón del hombre, nadie puede cumplir toda la ley. Esta era la demanda que hacía la ley. Según Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 5. Presta atención. Romanos 10, 5. Anótelo por ahí. Después lo buscan en su casa. Pero presta atención en lo que dice. Porque de la justicia que es por la ley, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿Qué quiere decir con esto? Que habían algunos que creían que podían alcanzar la justificación, la justicia de Dios, por medio de cumplir la ley. Entonces, el que cumpliera la ley podía vivir por esa ley. Sin embargo, nadie puede cumplir la ley. Por eso viene Cristo. Si alguien pudiese cumplir la ley, el Señor Jesucristo no hubiese venido a este mundo. Y por eso viene precisamente, por el tema del pecado. Entonces, nadie puede cumplir las demandas de la ley. Nadie puede hacerla. Fíjese lo que dice Gálatas 3:10. Dice Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito: maldito todo aquel
que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Se da cuenta? Todos los que no cumplan con las cosas escritas en la ley están bajo maldición. O sea, todos, judíos, gentiles, estábamos bajo maldición, y el único medio por el cual el hombre puede alcanzar la justificación es por la fe y no por las obras de la ley. Hermanos, dejemos de pensar que nuestras buenas obras merecen el cielo. Porque indirectamente, eso lo sabemos, debemos ser honestos, sí lo sabemos, pero indirectamente llegamos nuevamente a eso de alguna u otra forma. Y como el pastor Pepe, escuchábamos a la introducción, creemos que esas cosas buenas que hacemos nos dan bonus con el Señor. Nos dan un estado de gracia mayor, superior. No, hermanos. Por eso es por fe, para que nadie se gloríe. Por eso es por fe, para que reconozcamos que en realidad nada podemos hacer. Entonces, todas las personas, tanto judíos como gentiles, solamente pueden alcanzar la justificación que da Dios por medio de la fe. Por medio de la fe. No hay otra forma. No hay otra manera de hacerlo. Hermanos, Génesis 15:6 nos dice lo siguiente. Génesis 15:6, refiriéndose a Abraham. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham fue justificado por fe. Moisés fue justificado por fe. Elías fue justificado por fe. Saltemos la línea de tiempo. Pablo fue justificado por fe. Tú y yo hemos sido justificados por fe y por ninguna otra cosa. Entonces nunca olvidemos eso, hermanos míos. La justificación viene por fe y la fe es un regalo de Dios. Viene con el paquete de la justificación, por tanto nunca nos jactemos de eso. Y es el único medio universal para que el hombre, cualquier tipo de hombre, cualquier lugar del mundo, llegue a la justificación. Los luteranos tienen una percepción referente a la doctrina de la justificación un poco distinta. Ellos dicen que la justificación fue alcanzada por medio de la obra de la cruz para toda la humanidad, pero que solamente esa justificación es efectiva en aquellos que creen en Cristo. Pero hermanos míos, la justificación solamente es por fe y obra en aquellos que han sido salvados. La justificación no es para todo el mundo, porque si la justificación, la obra de Cristo de justificación hubiese sido para todo el mundo, cuando se presenten delante del trono en aquel juicio, tendrían que decir que están justificados y se pasan al cielo. Pero eso no es así. La justificación es alcanzable para todos, personas del pasado, del presente, judíos o gentiles, pero por medio de la fe. Y eso es muy importante, solo por medio de la fe. Ahora, en Romanos 3:22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. O sea, nuevamente el énfasis, el medio universal para la justificación es la fe. El tercer punto que veremos hoy es el siguiente, la fe como confirmación de la ley. El versículo 31 de Romanos 3 dice, luego por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. La fe confirma la ley, no la anula. No la anula. Nosotros a veces podemos decir, ¿saben qué? Nosotros ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, porque el apóstol Pablo dice eso. Y eso es cierto. Pero ¿en qué sentido no estamos bajo la ley? ¿Acaso no estamos bajo la ley en el sentido de que no tenemos que obedecerla? No. En ese sentido estamos bajo la ley. Tenemos que obedecerla. Es más, ahora podemos obedecerla porque el Señor nos ha santificado. Entonces, ¿qué significa eso? No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Significa que ya no estamos bajo el estado judicial
que nos confería la ley. ¿Cuál era el estado judicial que nos confería la ley? Culpables. Más ahora estamos bajo el estado judicial que nos da la gracia. ¿Cuál es ese? Justificados. En ese sentido es que no estamos bajo la ley. Sin embargo, nosotros tenemos que cumplir la ley ahora que podemos, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Antes, nuestra naturaleza corrompida y pecaminosa, lo único que hacía era hacer cosas que eran contrarias a la ley de Dios. Pero cuando el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, al momento de creer y recibir la justificación, la salvación, ahora nosotros ya estamos capacitados para poder cumplir la ley de Dios. Entonces ahora nosotros sí podemos hacerlo. Porque el propósito de la fe, el propósito de la gracia, no era anular la ley, sino cumplirla. ¿Qué dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículo 17? Yo no he venido a abolir la ley, vine a cumplirla. Eso es lo que vino a hacer el Señor. Por tanto, la fe no anula la ley. Lo que hace la fe, según lo que dice el término aquí, dice que la confirma. En el idioma original, en el griego, confirmar significa poner en pie. O sea, la fe pone en pie la ley, le da sentido a la ley, la hace que ahora, por medio de la obra del Espíritu Santo, nosotros podemos cumplirla. Antes no. Pero la fe, que es el medio por el cual recibimos la justificación, la salvación y la santificación, ahora nos permite poder cumplir con la ley. La ley no nos salva, la ley nos condena. Pero la fe hace que ahora, luego de haber sido salvados, podamos cumplir la ley de Dios. En ese sentido es que la fe confirma la ley. En Gálatas capítulo 3, versículo 24, el apóstol Pablo muestra cuál era el propósito de la ley. Hermanos, el propósito de la ley no era salvar a la gente. No era salvar a la gente, porque no podía nadie cumplirla. El propósito de la ley era mostrar la condición del ser humano para que acudiese a aquel que verdaderamente le podía dar salvación. Gálatas capítulo 3, versículo 24, el apóstol dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. O sea, la ley cumplía la labor de un ayo. ¿Qué es un ayo? La Reina Valera del año 60 usted comprenderá que de pronto emplea términos que no son del uso nuestro este día. El ayo es originalmente la palabra griega paidagogo. Si la menciono, ¿por qué? Porque de ahí viene pedagogo. ¿Y cuál era la labor de este paidagogos o pedagogo? Era un esclavo que le enseñaba, le mostraba y guiaba al hijo del amo y dueño de la casa. Entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? Mostrarnos y enseñarnos que Cristo, llevarnos hacia Cristo. En ese sentido es que la ley cumple su propósito, pero esta no es completa si no es por medio de la fe. Porque como dice ese pasaje, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para justificarnos, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Lo que hace la fe, hermanos míos, es poner en pie a la ley, darle sentido a la ley, hacer que ésta verdaderamente cumpla con su propósito. ¿Y cuál era el propósito? Simple, mostrar en qué condición se encontraba el ser humano. Para que lo comprendamos de mejor manera. Cuando usted tiene un malestar y va al médico, el médico lo manda a usted a hacer exámenes. Le pregunto a usted, ¿el examen es la cura? ¿No? ¿Qué hace el examen? Da a conocer qué tiene y le
da información para que el médico tenga un diagnóstico. Eso es la ley. La ley es el diagnóstico de la condición del ser humano. ¿Para qué? Para llevarnos al remedio. ¿Y quién es el remedio? El Señor Jesucristo. Por eso, hermanos míos, es tan importante comprender que la justificación, la salvación, viene exclusivamente por la fe, no por obras. No por obras, porque la fe no es una obra. La fe es un don de Dios, que debemos estar agradecidos de Dios por habernos dado la fe para creer en su nombre, para poder seguirle y mantenernos siguiéndonos durante el transcurso de nuestra vida hasta que lleguemos a aquel día en el cual o bien muramos y nos encontremos con el Señor en su presencia, o bien cuando Él venga. Así que no olvidemos, la justificación viene solo por medio de la fe, pero la fe no es un mérito, no es una obra, sino que también es un regalo de parte de Dios.